Señal directa. Mire, acabo de ver un mensaje vía Twitter de Juan Carlos Reina. Él es escritor, es colega, vive en la zona norte de México. Sobre el siguiente tema, la indiferencia que leo vía Twitter ante el asesinato de la alcaldesa de Oaxaca es aterrador. No logro saber si es por ignorar que es un priista o es el efecto boomerang de la diamantina. Muy preocupante cualquiera de los dos. Lo traigo a colación que sirva como pretexto para darle la bienvenida a la maestra Marielena Hernández, colaboradora de esta misión. Ella nos va a platicar de hablar sobre el feminicidio. Lo que no se ve, no existe. Estimada maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Josefina, José Ángel y a toda la audiencia de Señal Informativa, pues preocupada más que bien. No puedo decir que estoy bien porque estamos en un escenario en el que un debate importantísimo, una problemática importantísima que se intenta visibilizar por parte de grupos activistas que se nombran feministas, está siendo denostado, está mal comprendido y yo esperaría que no quede nada más en una ola rápida, mediática e incluso de opiniones cuando se trata de un problema estructural. Por eso es que, sin ser experta, permítanme reconocerlo de entrada, decidí hablar sobre feminicidio, pero con base en la investigación de una egresada de la maestría en comunicación, la maestra Marielena Hernández Montoya, de quien tomaré la mayor parte de los argumentos que les comparto. En el contexto de las protestas que se están visibilizando en México contra la violencia sexual, la violencia de género y contra la máxima expresión de este tipo de violencia, el feminicidio, me parece importante que hablemos sobre el tema. Como dices tú, Josefina, porque lo que no se ve, no se nombra, no existe en el debate público. Las agresiones sexuales, el sometimiento y el asesinato de mujeres en México no son fenómenos nuevos, son prácticas bastante normalizadas a lo largo de décadas, quizás siglos, no soy experta. Probablemente se puede documentar que estas violencias contra el género femenino se han agravado en el contexto de la violencia generalizada en el país por la expansión del crimen organizado. No soy experta, lo dejo para quienes sí. Quiero pensar con ustedes en un factor importante de nuestro tiempo, la lucha de los grupos feministas por nombrar a las cosas de manera que pongan en evidencia el problema social que hay detrás de los aparentes hechos individuales. Hablemos pues del feminicidio. Y entonces tomo notas que comparto con ustedes de la investigación, la representación mediática de los feminicidios en los periódicos locales de Nayarit que realizó Marielena Hernández Montoya y presentó a finales de 2018. El feminicidio es la forma extrema de violencia de género. Asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Eso es el feminicidio. Es una práctica normalizada en sociedades de mentalidad patriarcal. No importa si estamos en el siglo XXI y en supuestos estados de derecho. La normalización de las violencias contra el género femenino hace difícil que se le reconozca como problema de Estado, como problema estructural y no del ámbito privado. Entre las instituciones sociales que contribuyen a la normalización de esa mentalidad están los medios de comunicación, que con cierta frecuencia presentan los hechos de violencia como sucesos motivados por asuntos personales, o en el caso que estamos conociendo actualmente, que se presenta el lado negativo de las protestas por estos hechos. No se abordan en muchos medios los crímenes contra mujeres, por el solo hecho de serlos, como crímenes de odio, ni se analizan en relación con la violencia de género. Por eso muchos comunicadores y muchas activistas feministas reclaman la cobertura con perspectiva de género. De eso se puede hablar en otra ocasión. Quienes estudian el fenómeno del feminicidio sostienen que estos crímenes son de odio, motivados por razones de género, y que se pueden ubicar al nivel de crímenes de Estado, porque este último no da garantías a la vida ni seguridad a las mujeres. En la lucha por la significación social, investigadores sociales feministas documentan la necesidad y la relevancia de nombrar a los feminicidios como violencia de género.
porque lo que no se nombra no existe, y si no existe, no se discute. Si no se discute, no hay políticas públicas y podemos perpetrar el estado de cosas que actualmente padecemos. En la sociedad mexicana tenemos más prejuicios que conciencia sobre la magnitud del fenómeno del feminicidio. La mentalidad predominante invisibiliza o distorsiona la comprensión de esta problemática que es del Estado mexicano, problemática que es social, no es de los colectivos feministas, ni es solo de las mujeres, tampoco es solamente un problema de cómo los medios presentan o representan los acontecimientos vinculados a violencia de género. En este aspecto, el del papel que tienen los medios periodísticos en la reproducción de la mentalidad patriarcal que ignora la gravedad del feminicidio, es importante reconocer con argumentos de la maestra Hernández Montoya que la problemática de la violencia de género y su normalización en las narrativas periodísticas son fenómenos que ocurren tanto en México como en otros países como el nuestro, a los que llamamos poco desarrollados, y en aquellos a los que consideramos grandes democracias. Volviendo al papel de los medios, las investigadoras que analizan esta problemática han encontrado que los hechos de feminicidio se presentan en muchos medios como notas policíacas, lo cual hace que no exista gran diferencia en cómo se informa sobre un feminicidio, un asalto o un accidente automovilístico. Es una cita. Los estereotipos y generalizaciones en la cobertura periodística de feminicidios, sostiene la maestra Hernández Montoya, provocan que se construya la falsa idea de que este fenómeno solo ocurre a personas de ciertas clases sociales, de ciertas razas o características específicas. ¿Teoría feminista? No sabemos de teoría feminista y es muy fácil aceptar las críticas ignorantes de quienes desacreditan a las mujeres e incluso hombres que se reconocen feministas. La teoría feminista se ha enfocado en poner la mirada sobre la vida social de las mujeres y las problemáticas de estas, y como toda teoría tiene vertientes. Las investigadoras de este campo hablan de feminismos y no solo de feminismo. La corriente feminista es una crítica de la cultura y a la vez es una nueva cultura que elimina antagonismos entre los géneros construidos en estructuras sociales patriarcales. A lo largo de la historia, las sociedades han atribuido a los géneros masculino y femenino roles y deberes que les toca desempeñar, como si fueran propias del sexo. La corriente feminista argumenta y documenta que se trata de construcciones culturales con propósito de control. La normalización de ese estado de cosas ocasiona las reacciones retrógradas que vemos y escuchamos cuando las mujeres exigen al Estado y a los distintos miembros de la sociedad respeto por su vida y por sus derechos, que jurídicamente son los de todos los ciudadanos. En la práctica sabemos que no es así. En términos generales, a la sociedad parece molestarle que se exijan acciones de fondo a largo plazo todos los días para cambiar paulatinamente las prácticas salvajes y también las sutiles en contra de las mujeres, acciones inmediatas y materiales en el corto plazo, como la aplicación de penas máximas a quienes cometan crímenes contra las mujeres de cualquier edad, por el solo hecho de que son mujeres, que para los agresores parecen ser objetos desechables o personas de su propiedad. También se esperan acciones intangibles en el largo plazo en todas las instituciones que contribuyen en la construcción de la mentalidad en una sociedad determinada. Cerremos con un comentario sobre la interpretación de que el feminicidio es una manera de control social. En la Europa de los siglos XVI y XVII, sigo argumentando a través de la maestra Hernández Montoya, en la Europa de los siglos XVI y XVII se presenció un fenómeno de exterminio que conocemos como cacería de brujas, la ejecución de personas acusadas del crimen de hechicería. La maestra Hernández Montoya da cuenta de que el 90% de las personas ejecutadas eran mujeres.
afirma que durante los siglos XVI y XVII miles de personas fueron precisamente condenadas a ejecución. El 10% que faltaba tenía alguna relación con tales mujeres. Entonces, en el intento por mantener y restaurar la supremacía masculina en este periodo, cuando en Inglaterra las mujeres comenzaban a desempeñarse en espacios considerados como masculinos, en los tiempos cuando se realizaban grandes cambios para las mujeres y se perdía la estabilidad impuesta por el orden patriarcal, venía la cacería de brujas. Hasta aquí el comentario. Yo creo que hay mucho que analizar. Sería muy bueno invitar a las expertas en este tema. Yo solamente quise ponerlo un comentario para no dejar pasar que estamos ante la posibilidad de mantener en la agenda un debate que no se reduce a si hubo daños materiales o hubo actuaciones impropias por parte de los manifestantes, porque están haciendo visible lo que se habían tardado en reconocer las autoridades, que algunas de ellas ahora quieren tomar cartas en el asunto. Hasta aquí el comentario. Y lo agradecemos infinitamente. Maestra, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos y nos vemos dentro de 15 días. La maestra Malena Hernández.